llegado el momento de repasar algunos de los temas de actualidad de esta semana. Para eso contamos aquí con José Ignacio Senao. Buenos días. Muy buenos días. También nos acompaña Ana Fernández. Buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a repasar hoy varios temas que están en las portadas y en las mentes de todos nosotros, como la Cinco Marzadas, si peligra su celebración o no. También hablaremos de sequía en Cataluña y hablaremos, por supuesto, de esas marchas de los agricultores y ganaderos. Comenzamos. A un mes de la Cinco Marzada, salta la sorpresa. La Federación de Asociaciones de Barrios amenaza con no celebrar la Cinco Marzada por un problema económico. Heraldo.es. Los barrios de Zaragoza amenazan con no organizar la Cinco Marzada. Los barrios acusan al consistorio de no colaborar económicamente, pero pronto el fuego se apaga. El periódico de Aragón.com. Habrá Cinco Marzada. El Ayuntamiento de Zaragoza garantiza su financiación. Pero, ¿sabemos qué se celebra en esta festividad? ¿Y por qué la organizan los barrios y no el propio ayuntamiento? Se lo preguntamos a nuestros invitados de hoy. Bueno, pues habrá Cinco Marzadas, sabemos lo que celebramos. José Ignacio Senao. Sí, bueno, sabemos lo que celebramos, pero además es que espontáneamente la ciudadanía de Zaragoza ha tenido y ha celebrado a lo largo de su historia muchas fiestas en el Parque del Tío Jorge. Y lo puedo decir, a Ana no le extrañará, porque ya sabe que no soy no soy un tipo de los que está encuadrado. Ya se sabe que ahora hay políticos más o menos de estos estilizados que están en la izquierda, y parece que no se estila mucho en la izquierda, en la derecha, o en el centro derecha. Yo nací frente al Parque del Tío Jorge, y frente al Parque del Tío Jorge no es lo que es ahora. Aquello era una arboleda que conectaba con un sotobosque, con un guardabosques, donde había árboles centenarios que llegaban hasta Juslibol. Todo lo que es la avenida de los Pirineos era un frondoso bosque, todo. Tremendo, ¿no? Imaginar aquello. Y ya entonces estábamos acostumbrados a que espontáneamente la sociedad organizaba diversas romerías, las propias fiestas de San Gregorio, en la propia arboleda, con muchos actos allí. Recuerdo el 25 de julio como el Hogar Gallego celebraba allí también su romería y su merienda campestre. Recuerdo que había también fiestas de entregas de premios para sociedades de cazadores y pescadores. Incluso había hasta un ferial de ganado que celebraba anualmente allí sus concursos, sus ventas y compras. Por lo tanto, la fiesta del Tío Jorge emana del pueblo. Y entonces no había subvenciones ni había ayudas y se celebraba exactamente igual. Ahora es más fácil porque además hay un compromiso institucional, un compromiso que además está garantizado ya por el ayuntamiento. No sé exactamente cuáles eran las diferencias que podían haber, y siempre son los tiras y aflojas de una federación que pide más dinero, mezclan un dinero con otro, pero bueno, al final yo sé que la partida para el 5 de marzo, para la Cinco Marzada, pues va a estar disponible, como no podía ser de otra manera. Luego lo que hay que hacer, eso sí, hay que justificar, porque todos estos gastos, que es dinero público, yo en esto soy muy cuadriculado, lo he sido siempre y lo seguiré siendo hasta que desaparezca de la faz de la tierra. Hasta el último céntimo de dinero público hay que justificarlo adecuadamente y acreditar con las facturas correspondientes en qué se emplean. Por lo demás, bueno, pues es una fiesta en la que yo mismo, como digo, como a mí me trae recuerdos de mi infancia. Siempre me he sentido muy identificado cuando las fiestas, ha habido derivas. En las fiestas, la celebración del Tío Jorge ha habido algún año, pues que las cosas, afortunadamente eso ya ha desaparecido, pues derivaba más a propuestas de enfrentamientos políticos, a veces no políticos, sino simplemente reyertas entre unas personas y otras. Esto ha cambiado mucho. Y yo he celebrado allí la Cinco Marzada paseándome, como supongo que ha hecho Ana, por todos los tenderetes y garitos que allí se ponen, fueran de quien fuere. Y en todos los sitios hemos sido bien recibidos. Por lo tanto, bueno, pues es una expresión popular donde la gente con sus niños, con gente mayor, celebra algo muy importante para Zaragoza y que no debe de perderse esa tradición. Señora Fernández. Sí, pues yo la verdad es que he participado en la Cinco Marzada muchos años, casi todos, no todos, pero casi todos. Y como bien decía José Ignacio, es una fiesta popular que este año parece ser, yo no sabía que al final se había resuelto,
pero que corría peligro precisamente porque en los acuerdos presupuestarios Vox exige al gobierno del Partido Popular que se recorten subvenciones a entidades. En este caso, a las asociaciones de vecinos, a la Federación de Asociaciones de Barrios, que es quien organiza todos los años esa fiesta en el Parque del Tío Jorge. Claro, esta sería una mala noticia que no se pudiera hacer, pero sigue siendo mala noticia en el sentido de que al final el gobierno de la ciudad se ha visto arrastrado por las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos, pero no en todos los casos hacen lo mismo, porque esto mismo que se ha hecho de recortar presupuesto a la Federación de Barrios y a las entidades vecinales, lo ha hecho también el Partido Popular por la exigencia de Vox a otra serie de asociaciones que llevan años trabajando en nuestra ciudad y que prácticamente se han quedado a cero del presupuesto. Se han rebajado, eran el 80%, y yo creo que las últimas enmiendas que se hicieron ayer, cuando ya se preparaba la aprobación del presupuesto, aún ha bajado más. En concreto, la cantidad que va dirigida a la solidaridad con los más vulnerables, con otros países, y eso es pues la verdad es que es lamentable que decenas y decenas de entidades y de asociaciones que llevan, como bien digo, trabajando en esta ciudad años y años, no sean financiadas por una institución a la que todos los ciudadanos y ciudadanas colaboramos con nuestros impuestos. Entonces, esta es una línea de actuación, de exigencia de Vox al Partido Popular, que bueno, es el primer año que están gobernando, pero que me temo va a continuar en los próximos 3 años. Y eso pues me produce, la verdad, bastante tristeza. Bueno, yo creo que es una labor de gobierno, es un asunto, si el tema de las subvenciones, las convocatorias que se hacen de subvenciones de todo tipo es algo que afecta al gobierno del ayuntamiento, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza, de cualquier otra institución. Las políticas que se siguen, pues por lo que yo tengo en experiencia, como lo ha tenido Ana en el gobierno, en este caso en el gobierno de Aragón, están basadas fundamentalmente pues en la trayectoria de lo que se ha hecho con esas ayudas, porque han abierto el abanico prácticamente a todo tipo de ayudas, tanto para la cooperación como para otras cuestiones dentro de lo que es el presupuesto municipal, y todo va en base, por supuesto, a que los presupuestos anteriores se hayan ejecutado, que no siempre se ejecutan en su totalidad, que se hayan acreditado en el tiempo y forma que están establecidos, porque normalmente se abona un 80% y luego hay a la finalización del ejercicio pues se cobra el 20% restante, siempre que se justifiquen todos los gastos que ha habido en algunas ocasiones que no se han justificado los gastos, y por lo tanto esas subvenciones han tenido que reducirse, analizarse o incluso cambiarlas por otras que haya más garantías de que esto se cumpla. Eso es una labor también de velar por el dinero que es de todos los zaragozanos, desde todas las instituciones, y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la obligación de que hasta el último céntimo de todo el euro público que se destine a ayudas de cualquier clase de tipo tenga garantías de que se hace en condiciones y por supuesto con total garantía y transparencia. Así que bueno, yo en cuanto a lo que afecta a la 5 Marzada, yo creo que ha sido una cuestión que se ha metido ahí de refilón entre medio para hacer algún otro tipo de reivindicación que desconozco, pero en cuanto a lo que es la 5 Marzada va a tener el presupuesto como todos los años y se va a poder celebrar. No, yo quería terminar diciendo que no es una cuestión de justificación, es una cuestión de opción política. Y claro, Vox ha venido aquí a financiar la tauromaquia. De hecho, desviaron de la partida esa presupuestaria, recogieron 20.000 euros, creo que era la cantidad, para financiar a una entidad a dedo, además. O sea que lo de la justificación, en fin, empezamos mal. Si ya damos las subvenciones a dedo a una entidad para financiar o para promover la tauromaquia, eso es una opción política. Eso no es una cuestión de justificación, porque, hombre, como bien dices, tú has estado en determinados en puestos dirigiendo
instituciones, yo he estado también y sabemos que, al menos en lo que yo conozco del Gobierno de Aragón, y supongo que en el Ayuntamiento pasa lo mismo, las justificaciones se exigen, vamos, con todo detalle, a todas las entidades, todo el dinero público con el que se financian determinadas actuaciones y actividades son justificadas. Está la intervención, están los técnicos de los departamentos, vamos, ahí no hay ninguna duda en cuestión de justificación. Eso no es en este caso, como digo, es una opción política de la ultraderecha que decide que ese tipo de cuestiones no les gusta y que les gustan otras. Y ya está, y no hay más. Bueno, yo sigo insistiendo que esto es una decisión de gobierno, que es cada gobierno marca sus prioridades, y bueno, en el ayuntamiento hemos visto casos de subvenciones pues en la época de Zaragoza en Común, que eran apoyados por el Partido Socialista, que para qué vamos a hablar. A mí la tauromaquia me gusta, no sé en qué medida debe estar subvencionada o no, y en qué porcentaje, ¿verdad? Pero había otras ayudas a otro tipo de actividades de muy dudosa generalidad, de interés, ¿verdad?, para la ciudad. No sé, tiendas que vendían, pues no sé, creo que se titulaba Menéame la Pili o algo así, con objetos sexuales de estos de juguete, se subvencionaban carreras ciclonudistas por Zaragoza. No lo sé, que yo no estoy en contra de todo esto, pero que son preferencias políticas que en cada momento, pues cada institución debe de priorizar. Y ahí no hay influencias que yo quiero. Hombre, yo entiendo que Ana quiera volcar las tintas sobre Vox, pero Vox, recuerdo que no gobierna en el Ayuntamiento de Zaragoza, que gobierna el Partido Popular. En todo caso, están allí, pero no forman parte del gobierno. Y bueno, en cualquier caso, ya se sabe que la mayoría en el ayuntamiento son 16 concejales, pero también la sensatez de muchos concejales. Yo he apoyado iniciativas del Partido Socialista, incluso de Zaragoza en Común, en ocasiones cuando gobernaban ellos, en beneficio de toda la ciudadanía, en beneficio de Zaragoza. Así que bueno, esto yo creo que son opiniones, pero lo fundamental es que dentro de lo que es la cincomarzada se va a celebrar con total normalidad, y decir que la mayor aportación que hacen a esta fiesta son todos los zaragozanos y zaragozanas, con sus tortillas de patata, con sus fiambreras, con sus gaseosas y sus chavales jugando y disfrutando, y que salga un día que no sea lluvioso, que se pueda celebrar. No siempre se ha hecho en el Parque del Tío Jorge. Ha habido alguna movilización, a veces por cuestiones estratégicas o de obras, en la circundación, en lo que era la proximidad del Parque Tío Jorge, pero ha vuelto a su sitio, que parece que era el original. Uh-huh. Lo que mencionaban, además de otras entidades sociales, precisamente se concentraron el miércoles para protestar por esos recortes en los presupuestos municipales. En los últimos años la cooperación internacional se ha recortado un 70%, y bueno, eran muchas las entidades. Hablamos con el presidente con Manuel Arnal, presidente de la Federación de Barrios de Zaragoza, que temía que no llegasen a ningún acuerdo, pero finalmente con esa presión, con la cincomarzada como estandarte, parece que han logrado una ampliación del presupuesto. Señora Fernández. Sí, bueno, pues me alegro por la cincomarzada, pero sigo lamentando que las organizaciones sociales que, como bien dices, se manifestaron antes de ayer por la tarde, en las que había las de cooperación, las asociaciones de vecinos y alguna otra asociación de otro sector diferente, reclamaban todas los recortes presupuestarios que ha habido para todas ellas. Y como bien digo, pues en fin, es una opción política del PP con Vox, y las entidades sociales de esta ciudad pues cada día serán más menguantes y cada día podrán hacer menos cosas si no tienen financiación del ayuntamiento. Eso es así. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de otro que nos toca de cerca, que es la sequía. Cataluña tiene sed y se reavivan fantasmas del pasado. Heraldo.es. La sequía aviva la guerra del agua. ¿Existe riesgo de un trasvase del Ebro? El País. El gobierno catalán reclama gestionar el principal afluente del Ebro en plena crisis por la sequía. ¿Es lógico ceder la gestión de este río a quienes no han hecho nada por evitar esta situación? OK Diario.
Ayuso, ¿a qué se han dedicado en Cataluña teniendo los Pirineos y el Mediterráneo? Libertad digital. Ayuso carga contra Cataluña por su gestión del agua. ¿Terminaremos pagando los aragoneses la mala gestión del agua en Cataluña? Cataluña Press. Cataluña pierde diariamente 250.000 litros de agua por fugas en Badalona. Eldiario.es. Sin agua por la noche en el pueblo que pierde la mitad en fugas. Mientras sobraba, todo valía. ¿Dónde está la solución? ¿Hablamos de solidaridad o de responsabilidad? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, pues Kia, Cataluña tiene mar, tiene los Pirineos y a pesar de todo, pues está en una situación en algunas zonas de emergencia. Señora Fernández. Bueno, sí, la sequía está siendo uno de los problemas fundamentales que vamos a tener, que ya estamos teniendo y hasta aquí, y que vamos a tener en el futuro. No solo nuestro país, y no solo Cataluña, evidentemente, porque Andalucía también está en una situación de sequía grave. Y nosotros en Aragón, pues posiblemente la margen derecha del Ebro también, en la margen derecha también hay sequía, ¿no? Entonces, como bien digo, es un problema de presente y de futuro contra el que hay que empezar a actuar. Ya teníamos que haber empezado a actuar mucho antes, pero si nos vamos retrasando, pues cada día las soluciones son más difíciles y complicadas, ¿no? En Cataluña en concreto, que es de lo que se trata en este tema, pues la gestión evidentemente es evidente que no se ha realizado bien por parte del gobierno de esa comunidad autónoma, pero el problema del agua que se pierde por malas instalaciones o deficiencia en las tuberías, etcétera, etcétera, yo pienso que es más amplio, no es solo cuestión de Cataluña, sino que es más amplio. Y luego, pues fundamentalmente el clima, ¿no? Y las infraestructuras que se puedan o no se puedan tener. En los últimos años, sí que previendo un poco lo que podría ocurrir, el gobierno de España empezó a construir desaladoras. Es una obra cara, pero que ahora en este momento, por ejemplo, va a poder resolver el problema del agua a Barcelona, la desaladora que hay en Valencia. Y en principio lo lógico sería que se fuera un poco por ese camino, ¿no? De más infraestructuras, pero sobre todo y previamente un ahorro del agua, o sea, una conciencia, hay que concienciar socialmente, claro, porque en las casas es donde menos agua se gasta. Aún así, creo que nos tenemos que concienciar de que hay que cerrar el grifo cuando hay que cerrarlo y de que no se puede malgastar el agua. Pero luego está el problema de la industria, está el problema de la agricultura, de los regadíos, etcétera, etcétera. En definitiva, que es un problema, yo pienso que uno de los mayores problemas que vamos a tener en los próximos años y que por lo tanto hay que poner en marcha pues todo tipo de medidas que puedan paliar en parte ese problema. Señor Senao. Pues hay que ser solidarios, indudablemente. Aragón lo ha sido siempre, pero tenemos que pensar también en nuestra tierra y tener las garantías siempre de los 6.550 hectómetros cúbicos que en el Pacto del Agua están establecidos y el desarrollo de nuestros regadíos. Puestos ya a hablar de responsabilidades, pues hombre, sobre esto habría que hablar mucho, ¿no? Porque en España hay más de 700 desaladoras. Creo que en Canarias aproximadamente deben de estar entre unos 60 o 70. Y claro, para atender lo que sería el área metropolitana de Barcelona solo hay 2 desaladoras. Bueno, donde se ha invertido, me consta que los presupuestos catalanes han sido mucho mayores proporcionalmente que los aragoneses y que los de otras comunidades autónomas. Pero claro, si el dinero para beber agua en Cataluña se lo gastan en embajadas, pues desde las embajadas que han desarrollado por toda Europa y parte de Asia y Oceanía, pues podrían traer agua desde allí en botellas. Pero ese es un gran problema de dilapidar el dinero que no se tiene o que es escaso en cuestiones que no redundan en el beneficio de todos los ciudadanos. Creo que se deberían haber preocupado de esto. 2 desaladoras exclusivamente allí es para hacérselo mirar. Luego tienen agua del Pirineo que quizás tampoco la están aprovechando. Quizás en Cataluña han estado acostumbrados siempre que Aragón ha sido el siervo donde aquí hemos puesto nos hemos tragado los purines de los cerdos que allí luego comercializan, estamos produciendo
energía para que luego después puedan instalar industrias en Cataluña. Y claro, ya lo del agua pues ya es lo último ya que nos puede faltar. Se pueden desarrollar también algún tipo de embalse y por supuesto desalar agua del mar, porque tienen mar y tienen Pirineos, y esto hay que aprovecharlo y hay que decirlo. Han perdido el tiempo diciendo, no, vamos a traer el agua del Ródano, haremos un trasvase del Ródano. Yo me acuerdo que esto lo decía Jordi Pujol, traeremos el agua del Ródano. A traer el agua del Ródano. Primero arréglate lo que tú puedes tener y piensa en el futuro. Y bueno, pues yo creo que en esto, no solamente Cataluña, en esto tenemos que ponernos de acuerdo y ponernos las pilas todos, porque en España hay agua y hay que aprovecharla. Evidentemente hay que aprovecharla. Es más barato aprovechar el agua que no tirar el agua al mar y luego sacarla para desalarla, porque eso es de locos. Pero cuando no queda otro remedio hay que hacerlo. Y entiendo que Cataluña ha estado, pues bueno, como que viene el lobo y que no viene, y solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Ahora que truena y no llueve, se acuerdan de que hay que llevarles el agua desde Aragón o desde Valencia, casualmente. Y bueno, esto a mí me parece, de verdad, en el mensaje este de España nos roba, pues España no nos roba, ¿no? Además somos muy solidarios con ellos y estamos encantados de hacerlo porque nos sensibilizamos con la mayoría de catalanes que son españoles como nosotros. Pero hay que tener en cuenta que también luego allí los que han tenido la responsabilidad de dirigirles, bueno, pues han tenido unos sesgos que ahora estamos pagando las consecuencias en otras cuestiones, y que ya digo, embajadas, oiga, pues no, vamos a procurar por lo menos resolver problemas de sanitarios, que los tienen y muy gordos, que es una cuestión fundamental, y el agua, no digo ya que es tremendo, ¿no? Porque hace falta agua de boca en algunas poblaciones. Mencionaba la señora Fernández que en algunas zonas aragonesas, hoy precisamente hablábamos con la Confederación Hidrográfica del Ebro de los datos de sequía de enero, y remarcaba que en el río Huerva los regadíos que dependen de esa zona pues van a enfrentarse a problemas próximamente. Sí, eso es lo que comentaba, que hay zonas donde la sequía ya está aquí. Pero claro, el problema nuestro, y es un problema, es que habrá menos agua para riego, ¿no? Para los productos agrícolas y para regadío. El problema de Barcelona y Lleida, creo que es, porque Tarragona no tiene ese problema, es el agua de boca. El agua de boca, ¿no? El agua en las casas, el agua en las industrias, para poder funcionar, ¿no? Para que la economía funcione. Entonces son dos cuestiones distintas, pero como bien decía antes, nos tenemos que poner las pilas porque nos puede pasar. Evidentemente, antes que en Aragón, seguramente pasará en otras comunidades, como Andalucía o como el Levante, etcétera, etcétera, porque tienen otro clima. Pero, claro, el clima es que ya la sequía, hablábamos de los Pirineos, pues si no está nevando. Claro, la nieve es fundamental. Si ahora estuviera nevando como tiene que nevar en un invierno, para que luego en primavera ese agua llegue a los ríos y los caudales aumenten, ¿no? Y eso tampoco está pasando, o sea, no está lloviendo, y por lo tanto no se llenan los embalses, están en una capacidad mínima, ínfima, y luego no está nevando, y por lo tanto dentro de, como bien digo, 2 o 3 meses, pues vamos a tener todavía más problemas si el tiempo continúa así. A la vez hace más calor, las temperaturas han subido, ya veremos a ver qué pasa este verano, y por lo tanto, si además de la sequía añadimos las temperaturas, pues todo requiere mucha más conciencia de que hay que buscar soluciones. Precisamente las desaladoras eran también titular por esta construcción de nuevas desaladoras. También conocíamos esta semana la noticia de que en caso de extrema sequía se trasladaría ese agua desde Sagunto, desde Valencia, hasta la zona de Barcelona. Y hablábamos el otro día con un ingeniero civil de otro tema que han apuntado, que son las fugas en las infraestructuras que ya existen, que en algunas zonas se puede perder hasta un 70% del agua potable por tuberías que llevan más de 40 años sin arreglarse. Sí, es cierto, pasa en todos los sitios, en Zaragoza también, no somos una excepción, y sobre todo en las zonas costeras todavía más, porque la corrosión, por muchos motivos, las tuberías tienen una vida posible mucho menor.
Para esto, bueno, pues habría que hacer lo que hacen en algunas otras ciudades americanas, incluso en algunas europeas, que habría que tener un remanente de presupuesto para atender al menos cada año entre el 3,5% de lo que es la canalización de una ciudad. De esta manera, en un plazo entre 20, 30 años, 35, podrías renovar todas las tuberías, o al menos las más importantes. Si solamente estamos atendiendo al 1%, resulta que todas las tuberías, cuando volvamos a tocar esta que hemos subsanado este año, habrán pasado otros 100 años. Y eso es imposible de hacer. Ahora los materiales han mejorado mucho, pero todavía hay mucha infraestructura. Claro, yo sé que supone una inversión fuerte, porque para reparar tuberías a veces pues hay que levantar calles, que no todos son vías amplias, que van por cascos antiguos, que van por debajo de las que hay que conectar a todos los inmuebles, pero hay que hacerlo. Si esto no se acomete, al final estamos vertiendo y regando el subsuelo con un 70% de un líquido que es precioso. Es que esto ya es oro. El agua va a convertirse en oro y habrá que seguir invirtiendo, porque las fugas son tremendas. Sí, porque además de las fugas, que es así, como decís, hay un porcentaje importante, luego también habrá que pensar o repensar qué hacemos o qué se hace con la agricultura, ¿no? Y con los regadíos. Cada año querer poner más hectáreas en regadío, pues no sé si al final eso puede ser realmente sostenible o puede ser realmente cierto, ¿no? Si como estamos diciendo, la cuestión de la sequía es ya un hecho. Entonces ahí habrá también que repensar qué tipo de productos, o sea, si hay que hacer una especie de reconversión, ¿no? en la agricultura. Y eso que los agricultores han avanzado muchísimo en los últimos años en cuestión de eficacia y de instalación de tecnologías, etcétera, etcétera, para poder regar con más eficiencia. Pero aún así, como digo, de futuro pienso que habrá que ver si realmente hay que plantar otro tipo de productos que no requieran tanta agua, que sean de secano, o si incluso hay que inventar, que la verdad es que hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, plantas que requieran muy poquita agua, ¿no? Y plantar incluso fuera de lo que es la tierra, en determinadas naves, ¿no? Jardines de Babilonia. Tenía un nombre esa producción, sí, que evidentemente será en pequeña escala, pero lo digo a modo de idea de cómo hay que ir pensando realmente, si no va a haber tanta agua como teníamos hasta ahora, cómo tenemos que ordenar un poco en ese sentido lo que hablamos de las infraestructuras, pero también en esta cuestión. Porque luego España tiene otro problema en conjunto que será irá creciendo con el tiempo, que es el tema del turismo. El turismo, los millones y millones de turistas que vienen a España, evidentemente gastan también muchísima agua, y yo no sé si al final, si hay problemas de sequía en este país, si vamos a poder seguir manteniendo esas cifras de turistas cada año. Eso también pienso que es una cuestión que habrá que valorar. Aunque enlazaremos con el siguiente tema, yo creo que las inversiones que hay que hacer desde el sector de la agricultura, con las ayudas pertinentes de todas las administraciones, tienen que ir orientadas hacia mejorar el sistema de riegos, que también es importante. No se puede regar a manta. Regar a manta es coger un campo e inundarlo de agua. Ya está, todo regado, todo una lámina de agua, una laguna en campos en extensiones muy grandes. Esto no puede ser. Hay que fomentar las infraestructuras para que ese mismo cultivo, que a veces no depende de la planta que necesita más o menos agua, sino que realmente esa planta, con un riego por goteo establecido por ordenador, pues va a germinar exactamente igual y se va a producir probablemente más, porque cuando se riega a manta también se puede perjudicar la propia raíz de la simiente. Es decir, que esto es lo que se está haciendo todavía en muchos sitios, y bueno, el agua, como digo, pues hay que administrarla. Es malo que se pierda el agua urbana por las conducciones, pero también es muy malo que para la producción agrícola se desperdicie regando a manta, como todavía se está haciendo en muchos lugares. Es fácil y claro, es cómodo, pero eso requiere muchísima agua
y al precio que se va a poner, eso será imposible de mantener para nadie. Nos confirmaban hoy desde la Confederación Hidrográfica del Ebro que el 90% del agua de la cuenca va a parar al regadío y también, Zaragoza fue hace años ejemplo de consumir menos agua por habitante, se llevó a cabo una buena labor de concienciación y en la actualidad es Murcia el que ostenta no este título, sino el de aprovechamiento del agua. En vez de desde las depuradoras, en vez de volver el agua al mar, lo usan una vez más para la reutilización del agua. Sí, es otra de las cuestiones que hay que también en la que hay que avanzar. Sí. Bueno, y hay que tomar buena nota de lo que se hace en Israel. Allí el clima es muchísimo peor que aquí, las tierras son peores que aquí y sin embargo allí tienen sus cosechas y lo hacen todo en base al goteo y reutilizan todas las aguas residuales que depuran y las vuelven a reutilizar para regadíos. Pues como decía, nos metíamos ya un poco en el siguiente tema, que son las protestas, las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos con estas tractoradas que hemos podido ver estos días. Las revueltas de agricultores franceses llegan a nuestras carreteras. El Mundo. Carreteras cortadas por la huelga de agricultores. Heraldo.es. Continúan las protestas de los agricultores en las carreteras. Ahora son los agricultores españoles los que se manifiestan. DiarioAragonés.com. Más de 1000 tractores en las carreteras de Aragón. ¿Quién está detrás de estas convocatorias? ¿Tienen motivos para sacar sus tractores? ¿Qué supone la reforma de la PAC prevista por Bruselas? ¿Hay riesgo de que la revuelta se extienda a otros sectores económicos? La Razón. Los empresarios avisan del contagio de la revuelta del campo. Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, pues lo hemos oído, estas movilizaciones, hemos estado hablando aquí estos días con varios agricultores, también con la UAGA. ¿Qué opinan, señor Senao? ¿Quién nos resolvió el problema en la pandemia? ¿Quiénes estuvieron alimentándonos en épocas que nos daba miedo hasta salir a la acera de nuestra casa? Pues los agricultores y los ganaderos. También los marinos en la pesca, pero gracias a ellos pudimos subsistir y por supuesto el sector del transporte que también está a punto de organizar sus paros en este fin de semana. Yo entiendo que son perfectamente y plenamente justificadas porque los costes que están asumiendo los agricultores y ganaderos son ya insufribles, no pueden mantenerlos más. Ha subido la electricidad, han subido los piensos, han subido los fertilizantes, ha subido la gasolina o el gasoil que están utilizando. Esto les dispara los costes a más de un 30%, con lo cual no tienen margen porque están cultivando a pérdidas. Uh-huh. Y esto pues no puede sostenerse. Al final pues oiga, pues cerramos el chiringuito y aquí pues cada uno que se arregle como pueda, ¿no? Y esto hay que arreglarlo porque no hay que olvidar que la agricultura y la ganadería es una economía primaria y fundamental. De ahí ya va toda la economía que se añade a todo esto. Esta es la verdaderamente importante, la que te da la tierra para poder vivir y para poder fomentar otro tipo de actividades. Va enlazado en todo esto. Y yo entiendo que están muy justificadas, plenamente justificadas y que requieren una atención seria y comprometida del gobierno, sea quien sea el que gobierne. Sea el que gobierne. Y no se puede decir cuando gobierna un partido, yo recuerdo, gobernando el PP, decía, bueno, la culpa es del gobierno. Ahora se dice, no, es que esto son movilizaciones de la extrema derecha. Oiga, yo es que no creo que en el campo esto no sea un problema de orientación política, porque no es un problema político, es un problema de subsistencia, es un problema de que es un sector abandonado,
donde, pues bueno, si hablamos de las vacas que las están sacrificando porque ya no pueden mantenerlas porque cada vaca les supone X cientos de euros de pérdida a cada 6 meses. Con las corderos pasa exactamente lo mismo, no se pueden mantener las producciones básicas de maíz, todo esto, vamos, las hortalizas. ¿Qué pasa con las hortalizas? Y es que, claro, llega un momento que esto no se puede sostener por más tiempo. Y luego hay un punto muy importante, que es esa guerra ecológica, que yo la entiendo, pero que deberíamos también de poner unas bases fundamentales y muy claras en toda Europa. Yo no concibo que si en Zaragoza un día nos obligan a todos a ir en el coche con una pegatina eco y no se puede circular bajo sanción, que venga un coche, pues no sé, de Corea del Norte, fabricado allí, como allí no tienen esa normativa, aquí tampoco podría circular, tendrían que obligarle a tener la pegatina eco y si no, no circula. Entonces, lo que yo no entiendo es que si hay unas normas que hay que cumplir en el territorio de la Unión Europea, te encuentres judía verde, te encuentres algún tipo de hortaliza que no viene de la Unión Europea y que no sabemos exactamente lo que hay que hacer. Habría que obligar a que todo lo que se vende en España, al menos cumpla la misma normativa que tienen en Europa, porque si no, la competencia es totalmente desleal. Y mientras nuestros agricultores se arruinan y no pueden mantener a sus familias, otros que vienen de fuera, que no cumplen con las normas europeas, pues resulta que se están comiendo el terreno. Y esto habría que impedirlo. Ya sé que el libre mercado y todas estas historias, pero si nosotros nos ponemos o nos imponemos unas normas de obligado cumplimiento, que yo no dudo, que estoy a favor de ellas, que son beneficiosas para la salud de todos nosotros, que sea para todos, pero para todos de verdad, no para unos sí y para otros no, porque entonces el lío está todavía aumentado y es una también de las cuestiones que agricultores y ganaderos están demandando, pero además ya de manera desesperada, y nadie les hace caso. Y esto es muy grave, porque nadie les recibe, nadie se compromete a nada, y bueno, pues habrá que hacer alguna cosa, porque esto, como digo, es una situación grave que tenemos que resolver entre todos, pero fundamentalmente quien tiene las riendas en el gobierno es el que tiene las posibilidades de afrontar a través del Ministerio de Agricultura, con agricultores y ganaderos, pues cómo hay que resolver esto, apoyando, por supuesto, bajando los impuestos que han subido también, porque claro, resulta que si tú el año pasado, X cosa, tú vendías por 100 euros, ahora lo tienes que vender por 130 y pierdes dinero, pero el 21% que tienes que pagar de IVA es más dinero, y más dinero que recauda el Estado. Resulta que todo esto, que va en perjuicio de unos sectores, va en beneficio del papá Estado, que cada vez nos arruina más a todos, y resulta que sigue cobrando en lugar de adaptar los impuestos a la carestía de vida, porque hombre, si ha subido la vida un 30%, algo habrá que hacer con los impuestos. Pues esto tampoco se ha hecho para ningún sector, para el agrícola y ganadero todavía menos. Señora Fernández. Bueno, la verdad es que este es un tema muy complejo. Yo la cuestión de los impuestos no la he visto en las reivindicaciones de los agricultores. He visto otras muchas reivindicaciones. Sí, es complejísimo. Impuestos y papeleo. Y este además es un tema europeo. Necesitan una oficina detrás del tractor. No has mencionado el tema europeo. Estas reivindicaciones y las tractoradas no nacieron en España, han nacido en otros países y ahora se ha sumado España, que también hay que pensar que algo tendrá que ver con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea en el sentido de las elecciones que va a haber en el mes de junio, porque evidentemente estos problemas que tienen los agricultores y ganaderos no son de ahora, ni de antes de ayer, vienen arrastrando desde hace tiempo. Tienen mucha razón en muchas de las cuestiones que plantean, evidentemente, pero en las manifestaciones de estos días, y esto va a continuar y espero que no vaya a peor, dejarán de tener razón si hay violencia. Y de hecho ha habido casos de violencia. Alrededor de un coche de la Guardia Civil, como 20 personas ahí intentando que se apartara del camino, como otra imagen que vi antes de ayer que me dejó horrorizada, porque a ver quién se atreve a salir a la carretera tirando desde la parte de arriba de la autovía, tirando una placa encendida, ¿no? Que cualquier coche que pasara por abajo, pues en fin, es un peligro. Por eso digo que este tipo de cuestiones son las que hay que controlar. Y ahora ya no hablo de las reivindicaciones de los agricultores, porque seguiremos hablando, porque es muy amplio, sino un poco de las manifestaciones de las tractoradas de estos días. Tienen las razones, pero se quedarán sin razones si hay
violencia y si no hay un comportamiento racional como tiene que haberlo, ¿no? Claro, hay varios actores en estas manifestaciones. Las asociaciones agrarias, Asaja, UAGA, UPA, la COAG, que son las que convocaron para ayer como primer día, y luego una serie de agricultores de por libre que previamente ya habían realizado 2 o 3 días de tractoradas. Que se denominan, han creado una especie de plataforma, me parece que se llama Plataforma 6F. Entonces, claro, hay que tener responsabilidad. Son convocatorias por WhatsApp que se hacen últimamente mucho para llevar a cabo una manifestación de este tipo, pero en realidad no están representando a nadie. Las organizaciones que representan a los agricultores y ganaderos legalmente establecidas y que son las que tienen interlocución con el gobierno, son las que deben actuar, porque además son las que pueden fijar realmente las horas en las que se hace, cómo se hacen las manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero este otro sector, que ya digo, se ha apuntado por libre, pues evidentemente pienso yo que está haciendo daño y ya veremos a dónde va. Un poco en la línea de lo que decía José Ignacio Senado, de que si dicen que la extrema derecha está detrás, hombre, pues hay datos en los que realmente se puede pensar que sí que detrás de esta gente está la extrema derecha. ¿Por qué el consejero de Agricultura de Aragón, de nuestra comunidad autónoma, recibe y les da como interlocutores válidos a una serie de personas que se presentan allí para hablar con él sin representar a ninguna asociación de agricultores? Me parece una irresponsabilidad por parte del consejero, pero vamos, impresionante, ¿no? Es como si yo ahora voy y me creo por WhatsApp una asociación de mujeres de no sé qué y me voy a hablar con el gobierno de Aragón diciendo que soy la representante de... Eso no se puede hacer. A mí me parece que está cometiendo un error bastante importante. Las reivindicaciones, como digo, tienen que ver con todas las administraciones, con Bruselas, mucho. Todo el tema de los países terceros, la cuestión de la burocracia, que también reivindican, etcétera, etcétera. Con el gobierno de España, y el ministro Planas está en ello, porque está hablando con las asociaciones, la ley de cadena alimentaria, que ya se puso en marcha, pero que ahora se va a modificar para poderla ajustar mucho más, el tema de los seguros agrarios, etcétera, etcétera. Y luego las competencias que tenga también el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, las comunidades autónomas, que también tienen sus competencias. Por lo tanto, como digo, y en esta cuestión, el consejero de Agricultura de esta comunidad autónoma, aparte de que no ha tenido una buena actuación al recibir a gente que no representan a las asociaciones, pues lo único que ha hecho ha sido animarles a seguir y no ha dado ninguna solución en relación con las competencias que él tiene, ¿no? Por ejemplo, el tema de las ayudas directas, que se habían comprometido el PP en campaña a dar ayudas directas a los agricultores, y ahora dice que no, que ayudas directas no, que créditos blandos. Pues no es lo mismo crédito blando que ayuda directa. Por supuesto que no es lo mismo. En fin, es, como digo, complejo. Bueno, pues dos cuestiones. Una, en cuanto a la violencia que dice Ana, bueno, la violencia ha sido mínima. Yo estoy en contra de todo tipo de violencia, está claro. La violencia en las manifestaciones que ha podido haber con las tractoradas o tractoristas o ganaderos y agricultores ha sido un porcentaje ínfimo. Y estoy en contra de ello. Pero claro, la violencia siempre violencia, siempre. Y no estos problemas a veces de estos porcentajes tan mínimos que siempre se salen de lo que deben de ser las reivindicaciones pacíficas, pues vienen de otras cuestiones. Claro, si resulta que en Cataluña te apedrean, te tiran adoquines, queman coches de todo, dejan inválidos a policías y resulta que se les va a amnistiar, pues esto da pie a que poco pasa a veces, porque dices, bueno, y estas discriminaciones de dónde vienen, porque en unos sitios sí y en otros no, unos sectores sí y en otros no. Esto debería estar
tasado, y así lo está por nuestro Código Penal, para todos exactamente igual, pero cuando quien tiene la responsabilidad de imponer, es decir, de impartir la paz de manera equitativa y se equivoca, pues produce a veces estos problemas que luego algunos dicen, no, esto es la extrema derecha. El hambre no tiene, Ana, títulos políticos. Cuando hay hambre en todos los sitios. Y cuando en un hogar de un agricultor o de un ganadero no se puede dar de comer a la familia, no me puedes decir que esa familia es de Vox, de Izquierda Unida, de Sumar o de quien sea. Es una familia que no puede comer. Y eso hay que resolverlo. Y luego no estar de acuerdo en que el consejero de Aragón, que hombre, casualmente ha sido dirigente de una asociación agraria, que no sepa lo que lleva entre manos, yo creo que es una de las personas dentro del gobierno que más experiencia y más sabe de la materia en la que está tratando. Y vamos, que se puede. Tú habrás recibido. Pero se ha pasado de bando. Pero vamos a ver. Se ha pasado de ser dirigente de Asaja. Pero ¿qué tiene que ver? Pero es que un consejero tiene que recibir a todo el mundo, como tú supongo que habrás recibido a todas las personas y no solo a las que han tenido una etiqueta política o de una asociación X. Es decir, cuantas más personas habrá su consejería a más opiniones, yo creo que eso no es perjudicial, sino que es todo muchísimo más favorecedor para poder llegar a un entendimiento. A ver, esto no puede ser, que estamos en el siglo XXI, ¿cómo vas a cerrar las posibilidades del diálogo? ¿Estamos en contra del diálogo? Pues hombre, esto no puede ser, porque me consta, Ana, que tú recibías en tu consejería a muchas personas que no estaban vinculadas a ningún partido ni a ninguna asociación de ningún tipo y tratabas de resolver los problemas de buena manera, y nadie te criticó en ningún modo que no atendieras las canalizaciones a través del sindicato de no sé qué o a través de no sé qué asociación. Hombre, desde un gobierno hay que actuar para resolver todo esto y se hace hablando con todo el mundo. El diálogo es importantísimo. Esperemos que así cunda el efecto a nivel nacional y que en este caso el ministro de Agricultura haga lo que tiene que hacer. Un poco en esta línea hablábamos esta mañana con Óscar Moret, secretario provincial de Guagahuesca, que nos decía que estaba un poco preocupado de que esta movilización constante, no las citas oficiales que se han planteado desde las asociaciones, diluya un poco el mensaje, ¿no? La constante presencia de los tractores en las calles, pues que pase a un segundo plano sus reivindicaciones. Claro, y lo veo natural porque las organizaciones tienen su responsabilidad. Tienen sus socios y tienen sus reivindicaciones y por lo tanto es normal que les preocupen este tipo de cosas. Porque claro, dirá José Ignacio que es una anécdota, no lo sé, pero hombre, yo he escuchado declaraciones eurófobas, es decir, Europa no sé qué, Europa no sé cuántos, y por parte de determinados líderes, como digo, de este otro sector que no está organizado, que, en fin, va en contra de sus propios intereses. Porque claro, tú puedes pedirle a Europa que resuelva el tema de la burocracia, pero lo que no puedes es decir que Europa nos está castigando, pero si la PAC es un 33% del presupuesto de la Unión Europea, un tercio del presupuesto de la Unión Europea es la política agrícola común. Esas subvenciones, que evidentemente son justas, porque necesitamos todos comer y el sector alimentario tiene que ser subvencionado, que quede esto claro, pero hombre, ¿cómo se puede ser eurófobo recibiendo ese tipo de subvenciones? Claro, es que también pienso yo, porque en este mundo hay un poco de todo. Hay pequeños agricultores y medianos agricultores que las están pasando canutas y hay grandes agricultores que no han visto el campo más que en la televisión, que desde sus despachos dirigen. Eso le pasa al ministro de Agricultura, parece ser. No, sí, yo te digo que yo no sé a quién le pasa, yo te digo que hay grandes, incluso fondos de inversión que están entrando en comprar tierras para producir tanto en la materia agrícola como ganadera. Entonces, claro, es un sector, como digo, tan amplio que evidentemente yo creo que los pequeños y los medianos tienen bastantes problemas, hay que seguir apoyándoles, hay que seguir ayudándoles, pero mucho cuidado con mezclarlo todo, porque evidentemente no todo es, no todas las cuestiones que se plantean son igual de justas. Ana, lo que te decía yo del sector ese eurófobo, que además no es propio de España, sí. Está en Europa. Para terminar. El asociacionismo, que yo sepa hasta dónde es libre, y a lo mejor esas personas que tú dices, Ana, que no están consignadas o están agrupadas con ninguna asociación, es la gran mayoría,
que nos provee a ti y a mí de borrajas, tomates, judías verdes, porque se preocupan de trabajar y a veces no tienen tiempo para politiquear, entre comillas, aunque no me digas que las asociaciones politiquean, defienden, por Dios. Defienden hay asociaciones de derechas y de izquierdas, pero no por eso debemos de mermar la posibilidad de que un agricultor pueda expresar su malestar y pueda exigir al gobierno de España que se le resuelva un problema que gran parte de la culpa la tiene el gobierno de España. No, yo creo que es Europa el que tiene. La culpa no la tiene el gobierno de España. Pues en Europa la mayoría de las competencias están en Bruselas. Perdona, en el Parlamento Europeo, en el cual pero tanto los liberales como los populares votaron a favor. Estamos gobernando, del Pacto Verde, etcétera, etcétera. Estamos gobernando en España y hay otros países de la Unión Europea que resuelven los problemas de otra manera. Pero en esta cuestión Europa es fundamental, ¿eh? Bueno, seguiremos hablando del tema porque nos hemos quedado sin tiempo y como apuntaba al principio la señora Fernández, es un tema muy complejo que tiene muchos vértices. José Ignacio Senao, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, como siempre. Ana Fernández, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Aquí dejamos la tertulia de actualidad, pero ustedes sigan con nosotros porque tenemos muchas más cosas que contarles.